Buenos días, mi nombre es Josué Abner Suárez Aguilar, profesor del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra. El tema que voy a platicarles el día de hoy es acerca de las bases de datos. Quiero comenzar con una pregunta: ¿por qué debo utilizar las bases de datos? Bueno, yo les voy a proporcionar 4 puntos importantes. En primer lugar, vamos a definir qué es una base de datos, los modelos que existen de base de datos, el diseño que debe de tener una base de datos y los lenguajes de estas bases de datos. Por concepto de base de datos, tenemos que son datos interrelacionados, almacenados en su conjunto. Estos datos no tienen redundancias y su finalidad es servir a una aplicación de la mejor manera posible. Lo hacen a través de métodos. ¿Cuáles son esos métodos bajo los cuales yo les estoy haciendo este planteamiento del cual trabaja una base de datos? Al momento en que introducimos información, modificamos, eliminamos, almacenamos o consultamos dicha información. ¿Cuántos han realizado estos procesos o estos métodos en las diferentes aplicaciones? Yo creo que todos. Para ello, ustedes saben que necesitamos acerca de un sistema de base de datos. ¿Cómo se conforma ese sistema de bases de datos? Por concepto vamos a decir que es un sistema computarizado para guardar registros, que tiene la finalidad de almacenar información y permitir a los usuarios recuperarla y actualizarla. ¿Cómo está integrado? Por los datos que conforman la información, el hardware, software y usuarios. De esa forma, nosotros sabemos que es un sistema de base de datos. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo de usar una base de datos computarizada? Bueno, puedo compartir información, puedo respaldar y recuperar dicha información, puedo estandarizar los datos, puedo tener mayor seguridad y sobre todo la integridad de los datos que voy a manejar dentro de información. No voy a tener información duplicada o no va a haber duplicidad de información, no va a existir redundancia. Esas son ventajas importantes. Pero hay algo más importante también, que esas bases de datos, aparte de esas ventajas, también nos permite tener controles de seguridad, y dentro de ellos vamos a tener ciertos usuarios, y esos usuarios van a ocupar ciertos roles, van a poder realizar ciertas actividades. Por ejemplo, yo tengo el rol de papá, y ustedes que tienen el rol de hijo no hacen lo mismo que hace el rol de papá, ¿verdad? Tenemos roles y actividades diferentes. Lo mismo son los usuarios de las bases de datos. Para ello les voy a presentar el siguiente diagramita. Tenemos usuarios finales, quienes son los que usan, los que ven los programas, por ejemplo el Face, las aplicaciones, están usando todo el día el Face, están haciendo actividades, son aficionados. O algún usuario casual que de repente busca alguna información de cierta materia, está buscando información. Tenemos a los usuarios o los programadores de aplicaciones, son los que hacen los sistemitas que vamos a trabajar. Esas aplicacioncitas del Face que está sencillita, esa lo hizo un programador, y ese programador es el que se encarga de ver de qué forma va a hacerle más fácil la vida a los usuarios finales. Pero también hay un administrador. Ese administrador es el que se va a encargar de modificar, de crear, de dar los permisos necesarios, quién va a poder entrar, quién va a poder escribir, quién va a poder leer. Todas las actividades que se vayan a desarrollar van en base a los permisos o las actividades que tiene que desarrollar el administrador. Pero algo que me llama mucho la atención es el sistema gestor de base de datos. El administrador puede tener muchas llaves, pero si esas llaves no están de acuerdo con el gestor de base de datos. ¿Y cuál es el gestor de base de datos? Un Access, un SQL Server, un MySQL, un Oracle. Son sistemas gestores de base de datos que permiten organizar la información. ¿Y cómo está organizada esa información? A través de archivos, registros, datos. Si en un conjunto llamamos base de datos. De igual forma, este sistema administrador de base de datos pues va a permitir la entrada, porque él es el administrador, él es el que se encarga de realizar esas actividades. El sistema es el que permite tener las telecomunicaciones,
permite ver las redes, cómo están interconectadas, permite darle permiso a los sistemas de información que vamos a usar para administrar ciertos datos que vamos a utilizar. También permite sistemas de seguridad que vamos a tener en esos datos, los procedimientos, los usuarios, si van a ser usuarios finales, si van a ser programadores, o si va a ser incluso el administrador de la base de datos. No el sistema, el administrador es el que va a controlar a ese sistema administrador de base de datos. Por ello es importante que nosotros tengamos un buen sistema manejador de base de datos, porque a través de ello vamos a poder proteger los datos, la información que tenemos. Obvio, esa información es de toda nuestra empresa. Esos datos, esa información nos permiten tomar decisiones en el nivel estratégico, nos permiten realizar actividades en el nivel operativo y a su vez hacer planes tácticos que permitan gestionar y realizar objetivos específicos para el desarrollo empresarial. Por eso tenemos que cuidar el sistema manejador de base de datos y ver de qué forma se administra nuestra información en nuestra empresa. Sin más por el momento, pues quedo a sus órdenes, presentándoles las fuentes de información en las cuales me basé para buscar la información que presenté ante ustedes. Les invito a que chequen esa información más detallada y puedan tomar mayores datos para su preparación. Por su atención, mil gracias. Les invito a que se suscriban a mi